nos venía muy bien, además, la canción de los niños, porque el tema que nos toca hoy, si veis el librito, es, y voy a leerlo para no equivocarme, el arma de la iglesia, la predicación. Y sabéis, al final de la parábola del sembrador, como muy bien ha leído Isabel, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y yo cuando veía a los niños y recordaba al final de la parábola, pensaba, ¿qué tierra seremos nosotros hoy? ¿Seremos una buena tierra? ¿Habrán por ahí unos espinos que ahogarán el crecimiento? ¿Habrá unos pajarillos en nuestra cabeza volando que se llevarán la semilla? ¿Qué tierra vamos a ser? Espero, y yo el primero, que podamos ser una buena tierra. Así que vamos a orar y a presentar pues, la predicación también para que el Señor la dirija y el Señor pues, nos hable en lo que nos quiera hablar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque los niños nos han recordado en esta mañana que tenemos y necesitamos ser una buena tierra, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón esté preparado, esté predispuesto en esta mañana, esta noche y mañana por la mañana para que la semilla que va a ser sembrada caiga en nuestro corazón y tú puedas hacer que demos mucho fruto, Señor. Gracias por la Biblia, porque es un tesoro maravilloso y gracias por poder meditar ahora en ella, Señor. Amén. Sí, ya está, ahora sí. De todas maneras me habéis oído, ¿no? Lo que he dicho antes, si no lo... No lo repito, no os asustéis. Mirad, este retiro he venido con ganas de haceros imaginar. Imaginad que estáis un viernes por la noche, en casa, estáis sentados en el sofá, viendo una película con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, y de repente estás en el sofá y empiezas a oler como a quemado. Así que te levantas para ver qué pasa, y te das cuenta que en una de las habitaciones hay fuego. Así que vas corriendo al lavabo, súper rápido, coges un ambientador y empiezas a pasar ambientador por todo el piso y te vuelves a sentar. ¿Haríais eso? ¿Pero por qué? Si huele bien ahora el piso. Pero no es el problema, ¿verdad? Y mirad, a veces en la iglesia nos pasa algo parecido. Nos enfocamos en mejorar el ambiente, en que todo sea muy bonito, en crear experiencias, en que humanamente nos vayamos súper llenos, y a veces dejamos de tratar el problema principal, que es el pecado. Y para eso Dios, para tratar el pecado, nos dio algo que no era decorativo, nos dio algo que quizá no huele bien, nos dio algo que a veces quizá no nos gusta mucho, y que se llama la predicación. Y si queréis vamos a leer, y vamos a entender por qué la predicación del Evangelio es un arma que Dios nos ha dado. Así que vamos a ir al capítulo número 2 de Hechos, y vamos a leer justo lo que ocurrió después de Pentecostés, y que precisamente es una predicación. Hechos 2, leeremos desde el versículo 14 hasta el 41. Hechos 2, del 14 al 41. ¿Sí? Os dejo que lo busquéis, ya se lo leemos todos juntos. ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Alguien falta? Pues venga, os dejo que lo busquéis. Hechos 2, del 14 al 41. ¿Sí? ¿Falta alguien más? Hechos después de Juan. ¿Sí? Vamos a leer. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hoy con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Amén. Mirad, antes de nada quiero explicaros algo que yo sé que todos sabéis, pero por si acaso. Cuando los que predicamos sobre lo que predicamos. Es decir, si yo me encuentro un texto que habla acerca de la responsabilidad humana en la salvación, voy a hablar de la responsabilidad humana en la salvación. No tengo por qué explicar toda la doctrina de la soberanía de Dios, porque estoy predicando sobre eso. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo voy a predicar en esta mañana es acerca de la predicación de Pedro, que no tiene nada que ver, bueno, que sí que tiene que ver con lo que Ramón explicó ayer, pero yo no me voy a meter en su tema. Por tanto, lo que yo voy a decir, quizás escuchéis algo que parezca: ay, es que Ángel está diciendo lo contrario. No, estoy complementando desde otra perspectiva lo que Ramón explicó. ¿Vale? Por si alguien dice: es que Ángel ha dicho... Yo no os voy a negar nada de lo que Ramón ha dicho, solamente vamos a mirar desde otro punto de vista lo que ocurrió aquí. ¿Qué es lo que pasó en Pentecostés? En Pentecostés hubieron fuegos artificiales. Cayeron lenguas de fuego, hablaron en lenguas, un viento recio a aquellos 120 que estaban allí. Pero ¿sabéis algo? Lo más trascendental de ese día es que 3.000 almas se convirtieron. Ese fue el gran milagro. 3.000 personas conocieron a Jesús. Y precisamente Hechos 2 lo que nos muestra es que Dios salva a través de la predicación. Yo cuando leí el texto dije, bueno, lo leo y acabo, porque ¿qué voy a añadir yo a la predicación de Pedro? No tengo yo muchas cosas que añadir a lo que Pedro dijo, no la voy a mejorar de ninguna manera. Pero, ¿sabéis? La predicación es el arma que Dios usa para llegar al corazón. Y vamos a ver esta predicación porque Pedro sigue un camino en ella que tiene todo el sentido de modelo de predicación que nosotros podemos seguir. Pedro va a empezar hablando y mirando a las Escrituras, desde las Escrituras va a mirar a Cristo y desde Cristo va a mirar al corazón. Esto es lo que Pedro hace en su predicación. Y el texto comienza justo después de Pentecostés. Y Pedro nos da la clave para entender lo que estaba pasando allí. Versículo 12 y 13 dice: y cuando estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Mirad, cuando ocurre Pentecostés, aquellos 120 que estaban en el aposento alto hablan en lenguas y ocurre todo lo que sabemos, pero los que no estaban allí, había dos grupos de personas. Unos que no tenían ni idea de qué estaban pasando ahí, estaban flipando porque no entendían lo que pasaba, y otros que se estaban burlando, diciendo que aquellos estaban borrachos. ¿Y Pedro dónde estaba? Pedro estaba entre los 120, no lo dice el texto, pero lo suponemos. Y ¿sabéis algo? Pedro en ese momento sobrenatural no deja de mirar su entorno natural.
Pedro ha recibido las lenguas, Pedro ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero no deja de mirar al sitio en el que está y a fijarse en las cosas que están ocurriendo a su alrededor. Mira, Pedro podría haberse levantado y haberle dicho, mirad, no os enteráis de nada de lo que está pasando, sois unos inconscientes y os vais a ir al infierno porque estáis faltándole el respeto a Dios. ¿Pero hace eso Pedro? No, Pedro no hace eso. Pedro podría haber dicho, es que, jolín, los cristianos, qué difícil es vivir en esta sociedad y hacerse un poco la víctima, es que nos están diciendo que estamos borrachos. ¿Pedro hace esto? No. Pedro mira su entorno, ve que hay gente que no entiende lo que está pasando, ve que hay gente que se burla, y ¿sabéis lo que hace? Explica lo que sucede. Versículo 14 y 15 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Les llama la atención, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Pedro se había escuchado que había gente que está diciendo que estaban borrachos, dice, puesto que es la hora tercera del día. Mirad, ¿sabéis cuál creo que es el problema que tenemos los cristianos? Que huimos de nuestro entorno. Que no nos fijamos de las cosas que nos rodean. En lugar de observar, de comprender, de entender, cuando alguien habla en contra nuestra, nos volvemos a la defensiva. Cuando alguien habla en contra nuestra, nos ponemos superheridos y uy, lo que han dicho de nosotros los cristianos y qué mala es la sociedad. Pero Pedro, en cambio, usa este ambiente de incomprensión para guiarles hacia donde él les quiere llevar. Hace poco en televisión española hicieron una noticia y dijeron esta frase, escuchad bien, ante el peligroso auge de las iglesias evangélicas. No hace mucho, Silvia Abril en Los Goya, hace un par o 3 de semanas, dijo que le daba pena cómo los jóvenes están yendo a la fe para encontrar su identidad. ¿Y sabéis qué pasó en redes sociales? Se llenó de gente ofendida y a la defensiva de cómo pueden decirnos esto a los cristianos. ¿Cómo pueden ir contra nosotros? Pero lo que Pedro nos enseña es que estas son oportunidades para explicar lo que creemos. Que nuestra misión no es pobrecitos de nosotros, ¿no lo entendéis? Te lo voy a explicar. Te voy a explicar qué es lo que yo creo. No hay que atacar a la persona. Hay gente, es que Silvia Abril, ¿qué pasa? Opina diferente que nosotros y nosotros tenemos que explicarle lo que nosotros creemos. El día que hagamos células y esto llegue, ¿sabéis qué va a pasar? Que va a venir gente que no va a entender lo que creemos. Que va a haber gente a la que le vamos a dejar hablar y quizá van a decir cosas que nos van a ofender. ¿Y qué vamos a hacer? Apedrearlos, ¿verdad? No. Explicarles. Esto es lo que hizo Pedro. Observó su entorno y explicó lo que ocurría. ¿Y qué hace Pedro para dar esta explicación? Claro, él estaba rodeado de judíos y los judíos conocían las Escrituras. Y eso es precisamente lo que hace Pedro. Se va al capítulo número 2 de Joel. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando vemos el libro de Joel, que es muy cortito, tiene solo 3 capítulos, en el primer capítulo el profeta lanza una advertencia a Israel y les dice, vais mal y vais a ir peor si no os volvéis a Dios. Y en el capítulo 2 les llama a arrepentirse y les explica cómo Dios les va a restaurar materialmente, y entonces luego aparecen estas palabras. Y Pedro coge un texto que los judíos conocían bien. Los judíos se sabían este texto. Nosotros a veces no sabemos la Biblia, los judíos se la conocían muy bien. Para dar explicación a los judíos de lo que estaba pasando ahí. La era del Espíritu Santo estaba dando comienzo. Era el pistoletazo de salida. Ahora todos los creyentes pueden ser llenos del Espíritu Santo para obrar con poder en el nombre de Jesús. ¿Y sabéis cuál es el objetivo final? Para que todo aquel que invocar el nombre del Señor sea salvo. Para que todo aquel que invocare el nombre del Señor sea salvo. El poder del Espíritu sirve para que los que no creen, crean
y conozcan a Jesús. Pedro les podría haber dicho, ¿no te das cuenta que esto es algo evidente que es del Espíritu Santo? ¿Tan tontos sois que no lo veis? Pero lo que hace es decirle, mirad, lo que está pasando ya fue profetizado antes. Esto no es algo nuevo que traemos, esto es algo que ya fue profetizado por un profeta de los cuales vosotros creéis cientos de años antes. Pero claro, nuestra situación es diferente, porque tú hablas con un compañero tuyo de trabajo y la mayoría no sabe ni un versículo de la Biblia, ¿verdad? No tienen ese conocimiento. Y a veces cuando tú hablas con alguien y le citas la Biblia, la persona se pone a la defensiva. Uy, este ahora me está sacando ese libro que ellos creen. Pero ¿sabes algo? Dios sigue obrando a través de su palabra. Dios sigue obrando a través de su palabra. Ella sigue siendo la luz que las circunstancias humanas necesitan. Ella sigue trayendo claridad, incluso en la oscuridad más fuerte y más poderosa que pueda haber. Igual que a veces hay confusión, como ocurrió en Pentecostés, la palabra sigue siendo la que trae luz y la que trae clarividencia a la mente humana. Y lo más importante, la palabra sigue siendo el camino para llevar a las personas hacia Jesús. Sigue siendo el camino. Mira, nuestro objetivo no es ganar discusiones. Nuestro objetivo no es que la gente diga, bueno, el cristianismo es verdad. Nuestro objetivo no es que la gente diga, wow, este cuánto sabe. Nuestro objetivo es que la gente conozca a Jesús. Ese es nuestro objetivo. Me gusta mucho una frase que he leído y que dice, la voy a leer para no equivocarme. La predicación no interpreta la Biblia a la luz de la realidad. La predicación interpreta la realidad a la luz de la Biblia. La repito, la predicación no interpreta la Biblia a la luz de la realidad, es decir, la predicación no coge la Biblia y la aplica a qué ocurre aquí, sino que la predicación lo que hace es coger lo que ocurre aquí y ponerla bajo el foco de la Biblia para encontrar cuál es el sentido que Dios quiere para eso. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué hace Pedro tras apuntar a las Escrituras? Ahora apunta al protagonista de las Escrituras, a Jesucristo. Y lo hace explicando quién era Jesús. Mirad, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesucristo Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro habla de Jesús. Pedro habla de Jesús sobre las cosas que aquellos que estaban allí sabían de Jesús. La gente sabía que Jesús se había criado en Nazaret. Lo conocían. La gente sabía que Jesús había sido famoso y que había sido aprobado por Dios, porque Jesús hacía milagros que si no fuese por Dios, él no podría haber hecho nunca. La gente había escuchado que Jesús hacía milagros, que liberaba endemoniados. Jesús no era un desconocido en la época. Su fama fue bastante grande. Pero si alguien no lo supiese, Pedro le recuerda quién es Jesús. Y mira, yo cuando leo esto, pienso, ¿está bien predicar de experiencias personales? Sí, no tiene nada malo. ¿Está bien predicar de nuestros testimonios? Sí, no tiene nada malo. ¿Está bien contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Sí, no tiene nada malo. Siempre que no nos olvidemos que la gente lo que necesita es conocer a Jesús. Siempre que no olvidemos que lo que la gente necesita es conocer a Jesús. Pedro no estaba refiriéndose a un superhéroe. Pedro se estaba refiriendo a un hombre normal y corriente, que era extraordinario y que hacía cosas extraordinarias. Está bien apuntar a lo que Jesús ha hecho por nosotros, a lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, pero cuidado que nuestro testimonio, nuestro milagro no tape a Jesús. Cuidado, no pongamos más el foco en lo que nosotros hemos recibido que en quien nos lo ha dado. La gente necesita encontrarse con el Jesús de la Biblia. Yo no sé cuántos habéis visto la serie de The Chosen. ¿Sí? ¿La habéis visto algunos? Levantad la mano. Más o menos la mitad. Hay un comentario que he escuchado de varias personas. Y decía, he dejado de ver la serie de The Chosen, y yo no estoy diciendo que esté mal verla, pero esto a mí me hizo reflexionar. Decían, he dejado de ver la serie de The Chosen porque me gustaba más el Jesús de la serie que el de la Biblia. ¡Wow! Yo no sé si os ha pasado lo que lo habéis visto, pero ¿sabéis algo? La gente necesita encontrarse con el Jesús real y verdadero que está aquí. Este es el Jesús que la gente necesita encontrarse, no otro que pueda parecer aparentemente ser más atractivo o más llamativo. La gente necesita encontrarse al Jesús real.
Y para nosotros poder presentar a Jesús real, ¿sabes lo que necesitamos? Conocerlo en intimidad. Porque ¿cómo vamos a presentar a alguien real que no conocemos? Hay gente que pasa 30 años estudiando teología y nunca llegan a conocer a Jesús. Hay gente que lleva 50 años en una iglesia y nunca llega a conocer a Jesús. La gente no necesita conocerte a ti. La gente necesita conocer a Jesús. Y por supuesto que lo que tú dices de Jesús tiene que estar respaldado con la manera en que tú vives. Pero la gente a quien necesita es conocer a Jesús. Por eso nosotros no tenemos que, a veces nos esforzamos en presentar un evangelio atractivo. El evangelio atractivo es el que presenta a Jesús. Ese es el evangelio atractivo, el que Jesús es el protagonista. Pero Pedro no solo se para en decirle, mirad, Jesús fue un hombre real, porque ellos ya lo sabían. Pedro amplía su misión y lo hace con una frase demoledora. Pedro era valiente. Mirad lo que les dice. A este, entregado por el determinado consejo de Dios, consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Mira, Pedro aquí pone en pocas palabras dos doctrinas fundamentales para nosotros. La primera es que Jesús muere en la cruz porque el Padre le pida que muera en la cruz y es porque Dios ha decidido que Jesús tiene que morir en la cruz para salvarnos. Esto es una doctrina fundamental y que nosotros creemos. Y la segunda es que los judíos le capturaron, personas judías lo capturaron, lo entregaron al Imperio Romano para que esas personas lo mataran en una cruz. Hay un plan divino que se cumple a la perfección, que Dios ha trazado y que pasa tal y como Dios dijo que tenía que pasar, pero hay una responsabilidad humana de aquellos judíos que entregaron a Jesús a las autoridades romanas, que ellos son culpables de la muerte de Jesús. Las dos cosas casan a la perfección. Y fijaos en algo, Pedro no endulza el mensaje. Yo si hubiese sido Pedro, he dicho, bueno, ya sabéis que lo que hiciste pues no estaba muy bien y quizá os equivocasteis, ¿no? Para no ofenderles, pero Pedro no hace esto. ¿Sabéis por qué? Porque el pecado es pecado. El pecado no se endulza. Porque si la gente, cuando hablamos del pecado, está cómoda, entonces estamos fallando. Porque cuando nos señalan, eso nos duele. Eso nos incomoda. Yo no sé si alguna vez te han dicho algo que has hecho mal. Yo creo que a todos, ¿verdad? Y decimos, gracias por decírmelo. No, ¿verdad? Lo primero que decimos es, ¿quién es este para venir a mí a decirme nada? ¿Qué sabrás tú de mi vida? Confrontarnos con el pecado duele. Y esto nos tiene que llevar a observar y a contemplar la cruz, mirándonos a nosotros mismos. Mira, Cristo vino a la tierra a morir por nosotros como obediencia al Padre. Había un plan escrito antes de la fundación del mundo que Jesús tenía que venir a la tierra para rescatar a los que se habían perdido, para rescatar a los pecadores. Pero ¿sabes algo? Mira, Jesús cuando viene a la tierra y muere en la cruz, Él no viene hay una bolsa de pecadores a los que Él va a salvar. Hay un grupo que está ahí, que no sabe cuántos son, y Jesús viene a salvar. No, Jesús viene a la tierra a morir individualmente por nosotros. Jesús viene a morir por personas con nombre y apellidos. El sacrificio de Jesús no es un sacrificio global de voy a rescatar a 7 millones. Si Jesús hubiese tenido que venir a rescatar solo a uno, por obediencia al Padre, Él habría venido igual. Jesús no muere por un grupo, Jesús muere por ti. Jesús muere por ti. ¿Y sabes algo? Aunque nosotros no estábamos allí, nosotros entregamos a Jesús. Aunque tú y yo no estábamos en el siglo I, nosotros lo entregamos a las autoridades romanas para que lo subieran a la cruz. Porque en cierta manera nosotros somos culpables de su muerte. Y quizás esto no te guste tanto oírlo. Y de ahí las palabras de Pablo, de que como creyentes tenemos que valorar el sacrificio de Jesús. Tenemos que valorar su muerte. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se valora el sacrificio de Jesús? Escribiendo 200 veces Jesús murió por mí. No. Viviendo acorde a aquello que se nos ha dado. Viviendo acorde al valor que tiene el sacrificio de Jesús. Si nosotros fuimos culpables de su entrega,
nosotros ahora somos responsables de vivir acorde a lo que supuso que Jesús muriese en la cruz. Cristo murió, en la cruz cargó la ira que tenía que caer sobre nosotros, y aquellos que estaban escuchando a Pedro pidieron a los romanos que mataran a Jesús. Pero aquella muerte implicó también a cada uno de nosotros, para que su sacrificio fuese en nuestro nombre y en nuestro lugar. Y Dios ha querido darnos la predicación como medio de salvación. Y el Evangelio no puede ignorar la muerte de Jesús. El Evangelio no puede ignorar la muerte de Jesús. Por supuesto que el Evangelio habla de beneficios que tiene la persona que cree en Jesús. ¿Habéis obtenido beneficios al ser creyentes? Sí, ¿verdad? Pero no podemos quitar la cruz. Si nuestra invitación a la gente a creer es ven porque Jesús te va a dar muchas cosas buenas, y no hablamos de que Jesús murió en su lugar, eso no es el Evangelio, es otra cosa. No podemos predicar un Evangelio en el cual no le decimos a la gente que Jesús tuvo que morir por ellos, porque entonces no es Evangelio. Y Pedro pasa de la muerte y de la acusación a la resurrección, al fundamento de nuestra fe. Jesús muere, y como llevamos toda la mañana diciendo, Jesús resucita. La muerte no le pudo detener en aquella tumba. La muerte no tuvo poder para mantener a Jesús dentro de aquel sepulcro, y nosotros lo que creemos es que Jesús ha resucitado. Claro, nosotros esto tenemos que creerlo por fe. Aquellos que estaban en Pentecostés tenían testigos, más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado, podían preguntarles y ellos dar testimonio. Nosotros no tenemos a nadie a quien decirle, oye, ¿tú has visto a Jesús resucitado? Nadie lo ha visto de nosotros. Y Pedro usa un salmo de David para defender la resurrección de Jesús. David, ¿qué le pasó? Murió. ¿Y dónde se quedó? En la tumba. ¿Sí? Y ahí está en su tumba hasta el día en que el Señor venga. Pero de su descendencia iba a nacer Jesús. Y Jesús murió, lo enterraron y resucitó. Y esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra fe. Mira, si, dice Pablo, si la resurrección es mentira, el mundo le tendríamos que dar pena por ser tan tontos y creernos una mentira así. Dice que seríamos dignos de lástima por aquellos que no creen. Pero si Jesús resucitó, entonces todo lo que Jesús dijo es verdad. Si Jesús resucitó, que Él perdona pecados, es verdad. Si Jesús resucitó, que nosotros creyendo en Él tenemos vida eterna, es verdad. Pero si Cristo no resucitó, todo lo que dijo era mentira. Palabrería y charlatanería. Y nosotros no tenemos ningún testigo, entonces ¿cómo podemos creer que Jesús resucitó? Bueno, hay algunas cosas que podemos ver, porque esto no va de creo por fe y ya está, no. Hay cosas que nos invitan a pensar que Jesús resucitó. Primero, hay una tumba vacía en la cual no hay ningún cuerpo. Desmontar la resurrección era muy fácil. Presentas el cuerpo de Jesús muerto y se acabó la resurrección. Era muy sencillo. ¿Por qué no se hizo? Pues porque no estaba. Si Jesús no resucitó, ¿por qué los discípulos lo predicaban? Yo pensaba en esto y me imaginaba a Pedro con los discípulos. Jesús está muerto, han pasado unos días. Chicos, vamos a hacernos famosos y ricos. Tengo un plan, escuchad. Vamos a decir que Jesús ha resucitado, así mucha gente nos sigue y nos empiezan a dar dinero y nos hacemos ricos. Y entonces se encuentran a Esteban, que lo están apedreando, y yo me imagino a Mateo, Pedro, esto no va como pensábamos, ¿eh? Esto de la fama y el dinero, y uno tras otro mueren de cada vez formas peores. Hay gente que puede morir engañado por una mentira. Hay gente que puede morir por una verdad, pero nadie muere por una mentira que sabes que es mentira. Si Jesús no ha resucitado, esta gente no habría muerto como murió, porque no había ningún beneficio en ello. Y cuando vemos a Pedro, Pedro no predica filosofía. Pedro no les dice, oye, a partir de ahora nos vamos a portar bien. Pedro no les dice, mira, para ser un buen cristiano tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pedro predica una verdad. Cristo ha resucitado.
Cristo ha resucitado. Evangelizar no es explicar una manera de vivir. Evangelizar no es dar una serie de normas que una persona tiene que hacer para ganarse el cielo o para ser un buen cristiano. Evangelizar es proclamar que Cristo ha resucitado. Esto es evangelizar. Y si Jesús ha resucitado, todo lo que dijo es verdad. Si Jesús ha resucitado, todo lo que dijo es verdad. Por eso, al evangelizar, tenemos que decirle a la gente, Jesús ha resucitado. Si no, no es evangelio. Es otra cosa, pero no es evangelio. Y después de la resurrección, llega la exaltación de Cristo. ¿Dónde está Jesús ahora? Pedro da la clave, versículo 33 al 35, dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Increíble. Jesús resucita y se sienta a la diestra del Padre, en su trono. Jesús resucita y se va al cielo a reinar. Y entonces llega la promesa del Espíritu Santo, que cae sobre aquellos que estaban allí, sobre aquellos que incluso no entendían lo que estaba pasando, incluso por aquellos que se están burlando. Jesús está en el cielo, ha sido elevado por la mano poderosa de Dios, y ahora está en el lugar de más poder y más autoridad que existe en todo el universo. Estar a la derecha del trono otorgaba el mayor poder y autoridad que había en un reinado. Para nosotros nos suena un poco raro esto, porque hoy en día no tenemos un rey que gobierne, tenemos un rey que está ahí y ya está. Pero en aquella época ellos entendían muy bien lo que era un rey y qué era el que hacía el que estaba a su derecha, ese era el que mandaba. Y el rey le dice, siéntate aquí, hasta que ponga de rodillas a todos tus enemigos delante tuyo. ¿Y qué ocurre hasta que Jesús vuelva? Que el Espíritu Santo obra con poder en hombres y mujeres. Yo no sé si a ti te dejasen elegir, ahora volver a nacer, no en reencarnación, y te dijesen, escoge un momento de la historia para nacer. Yo creo que muchos diríamos la época de Jesús, ¿verdad? Y poder ver a Jesús y conocer. ¿No? Muy bien, muy bien. Este es el mejor momento para vivir. Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en un templo. Cuando Jesús, la presencia de Dios estaba en Jesús. Y ahora, en la era del Espíritu Santo, Dios nos ha hecho a nosotros templos para que la presencia de Dios esté en nosotros. Esto es increíble. El Espíritu Santo está accesible a cada uno de nosotros. ¿Y sabéis para qué? Para convencer de pecado a todo aquel que no cree en Jesús. Para convencer de justicia porque a Jesús ya no le vemos. Y para convencer de juicio porque Satanás ya ha sido vencido. El Espíritu Santo está para guiarnos a toda la verdad, para recordarnos las palabras de Jesús, para darnos de todo lo que Jesús y el Padre tienen para nosotros. El Hijo está a la diestra del Padre gobernando y está preparando un hogar al cual nosotros vamos a ir. Yo no sé cómo será aquello, pero llevándolo a un plano humano, me imagino a Jesús con su casco, sus planos y construyendo ese hogar maravilloso. Obviamente no es así, estoy haciendo una ilustración. Bueno, sí, no lo sé. Pero mientras llega ese día, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos guía, nos convence de pecado y nos santifica. Porque nosotros hemos venido a ser templos del Espíritu Santo. Mira, nuestra predicación no va a cambiar a nadie porque seamos muy buenos, porque seamos muy convincentes. Nuestra predicación va a cambiar los corazones porque el Espíritu Santo actúe a través de ella. Esa es la única solución. Y sabéis, es el descanso para nosotros. Porque si no soy yo el que tiene que convencer a alguien, mi única preocupación tiene que ser hacerlo bien. Y nada más. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Pedro mira su contexto, ve lo que le rodea, apunta a las Escrituras para mostrarles a los que estaban allí lo que estaba ocurriendo. Dios ya lo había anunciado y Pedro lo que hace es apuntar a Jesús. Alguien real, alguien que murió, que resucitó y que ahora está en el cielo. Y ahora Pedro quiere apuntar a un sitio muy concreto, a un sitio muy pequeño, a un sitio muy escondido, pero un sitio clave, el corazón de aquellos que están allí. Mirad, versículos del 36 al 39, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué vuelve a hacer Pedro? Les vuelvo a recordar: oye, no lo olvidéis, vosotros crucificasteis a Jesús, ¿eh? Fuisteis vosotros, los que lo hicisteis, no otros. Vuelve de nuevo a señalar el pecado, y luego le dice: Jesús es el Señor y Mesías. Y entonces ocurre algo. Aquellos que no entendían lo que había pasado, aquellos que se estaban burlando, aquellos que les estaban llamando borrachos, aquellos que no entendían nada de aquello, algo se conmueve en su interior. Hay algo en su interior que se está moviendo y que les está haciendo explotar por dentro. Y ahora sienten una tristeza real y profunda por aquello que hicieron con Jesús. Los fuegos artificiales fueron lenguas de fuego, pero el milagro más grande ocurrió en el corazón de esas personas. Ocurrió en su interior. Y Pedro señala directamente al corazón, hacia el lugar donde nadie ve, hacia el lugar donde podemos aparentar otra cosa. Y les dice: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús, y recibiréis el milagro que es el Espíritu Santo. Mirad, yo recuerdo cuando tenía 12 o 13 años, esto no se lo he explicado alguna vez, se decía una frase: que viene el avivamiento. Y yo al principio pensaba que era alguien que se llamaba avivamiento y venía, pero no era eso. No era eso. Y me acuerdo que vino Benny Hinn, lo habéis escuchado todos, ¿no? Alguna vez, a este hombre. Vino al Palau Sant Jordi, allí fuimos todos los cristianos de Barcelona, porque venía el avivamiento y él traía el avivamiento. Y me acuerdo, yo fui, y ese hombre profetizó que en el año 98 iba a haber un gran avivamiento en España. Y hablándolo con la gente de la iglesia, hubo una frase que se me quedó grabada aquí en la cabeza y en el corazón. Me decían: cuando venga el avivamiento, Ángel, tú irás al cole y le dirás buenos días a alguien y esa persona se convertirá. Y yo decía: ¡wow! No tengo ni que predicar, solo con ser educado es suficiente. Tenía buena pinta aquello, pero no pasó nunca. El avivamiento se entendía como un despertar espiritual en el que nosotros no teníamos nada que hacer. Simplemente estábamos ahí. Pero, ¿sabes? Decir buenos días no es predicar, no es evangelizar, ni es proclamar a Jesús como el Señor. No lo es. ¿Qué hace Pedro? Pedro proclama a Jesús como el Señor. Arrepentíos y proclama a Jesús como el Señor. Y esto hace que aquellos en su interior pase algo. Y Pedro les dice: arrepentíos, identificaos como con Jesús delante de todos, que todo el mundo sepa que vosotros os identificáis con Jesús a través del bautismo, para que vuestros pecados sean perdonados. Mirad, no existe evangelismo sin arrepentimiento. No existe. No existe conversión sin cambio de vida. No existe. No existe cristianismo sin identificarse con Cristo. No existe. Podemos montar lo que queramos. Si el evangelismo no lleva al arrepentimiento, no sirve. Si la conversión no trae un cambio de vida, no es conversión. No lo es. Y si somos cristianos y no nos identificamos con Cristo, no somos cristianos. Todos aquellos que son llamados por el Señor, como Ramón decía ayer, son sellados por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Somos sus manos en la tierra, somos su boca en los colegios, en los trabajos, en nuestros bloques. Nosotros hemos experimentado lo que experimentaron esto. ¿Lo habéis experimentado, ese compungimiento interior? ¿Sí? Si no lo has experimentado, no has entendido aún de qué va esto, ¿eh? Aunque lleves años en la iglesia. Pedro hizo su parte, que era predicar. Pedro no cambió el corazón de nadie. Pedro solo dijo lo que tenía que decir. Y el Espíritu Santo se encargó del resto.
El Espíritu Santo se encargó del resto. Pedro no solo invita a aquellos que le escuchan a pensar, les llama a arrepentirse y les llama a actuar. La predicación no solo va de hablar acerca de Jesús y de quién es Él, la predicación va de confrontar, va de llamar al arrepentimiento y va de llamar al cambio. La apologética está bien, pero la apologética no es predicación. La apologética es usar argumentos racionales para entender las cosas espirituales. Y está bien y son útiles, pero no es predicación, porque eso no lleva al arrepentimiento. Otra cosa es que usemos la apologética para acabar predicando. Gloria a Dios si hacemos eso, y es lo que debería ser. Pero la evangelización de Jesús no puede dejar a las personas indiferentes. O lo aceptan o lo rechazan. Pero indiferencia es muy difícil. Y Pedro continúa y ocurre el gran milagro. 3.000 personas se convierten. Yo no sé si tú has soñado alguna vez predicar y que 3.000 se conviertan. Yo a veces sueño que uno se convierta. Digo, bueno, Señor, sí. 3.000 personas, ¿os imagináis lo que fue eso? 3.000 personas se convirtieron, mirad, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Cuál es el éxito en la vida cristiana? Yo me lo preguntaba. ¿Qué es una iglesia exitosa? ¿Qué es un cristiano que cumple el propósito de Dios para su vida? ¿Cómo lo definimos esto? Pueden haber muchos baremos que podemos usar para determinarlo, pero la verdad es que es muy fácil de saber. ¿Qué fruto estamos dando? El éxito se mide por fruto, se mide por resultados. A veces los cristianos no, es que los números, sin números no sabes si vas bien. ¿Os imagináis una empresa, de los que además sois autónomos y empresarios, en los que trabajes sin presupuesto? Va a durar poco la empresa. Porque vas a despilfarrar todo el dinero que tengas y no vas a tener en cuenta que van a venir gastos que vas a tener que cubrir. ¿Os imagináis un hogar en que no mire cuánto gastan al mes? No va a ir bien la cosa, ya os lo digo. ¿Os imagináis unos cristianos que no piensan ni valoran si están dando fruto o no? No funciona. Aparentemente puede ser que sí, pero no funciona. Y fijaos, ya no hablo de si estamos dando mucho fruto o poco fruto. Yo cuando llegaba a este punto decía, Ángel, ¿tú estás dando algún fruto? No mucho o poco. ¿Estás dando algún fruto? Claro, ¿no? Y aquí viene nuestra defensa. No, es que claro, nosotros no podemos cambiar el corazón a nadie. Y es verdad, tú no le vas a cambiar el corazón a nadie. Escucha bien, no vas a cambiarle el corazón a nadie. Es imposible que tú le cambies el corazón a nadie, por mucho que te esfuerces y por mucho que hagas. Eso es obra del Espíritu Santo. Obra suya soberana. Pero, sí que me tengo que preguntar, ¿yo estoy haciendo mi parte? ¿Yo estoy predicando? ¿Yo estoy presentándole el Jesús a otras personas? ¿Yo les estoy llamando al arrepentimiento? Pentecostés fue muy fructífero porque evidenció el poder del Espíritu Santo que se transformaron 3.000 personas. Pero no podemos ignorar el cómo. Porque Pedro se levantó y predicó. Pedro no se sentó ahí, vamos a ver si el Espíritu Santo hace algo. Él se levantó y predicó y proclamó la verdad. No fueron las lenguas de fuego las que transformaron a las personas. No fue el viento recio. No fueron las lenguas que hablaron. Todo eso preparó el momento. Pero fue la predicación lo que les llevó a la fe. 3.000 personas se convirtieron porque Pedro predicó. Y no podemos ignorar esto. Pedro no buscó dar ahí una clase magistral de la Torá y de la ley del Antiguo Testamento. Pedro no buscó que los que estaban allí hablasen en lenguas y recibiesen lo que ellos habían recibido. Pedro no buscó hacer un milagro. 3.000 personas se convirtieron porque Pedro predicó y el Espíritu Santo actuó a través de su predicación. Esa fue la clave. Y sabéis, Pablo entendió esto a la perfección. La iglesia de Corinto, habéis leído las cartas de 1 de Corintios y 2 de Corintios, sí. Si esa iglesia existiese hoy, sería la iglesia más famosa del mundo.
Todo el mundo querría ir ahí, porque había manifestaciones del Espíritu, la gente, no sé si se caían o no, pero hablaban todos en lenguas, al punto que Pablo le tenía que decir, oye, frenaos un poco, porque os estáis pasando. Pero era una iglesia instagrameable, vamos, estaría llena de gente. Todo el mundo querría ir ahí porque estaba la unción. Pero mirad lo que Pablo les escribe. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Dice, es más, me presenté ante vosotros con tanta debilidad que temblaba de miedo. No os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no dependiera de sabiduría humana, sino de poder de Dios. Pero ¿cuál es el poder del Espíritu que aquí Pablo está hablando? No eran manifestaciones, porque la iglesia eso ya lo tenía. Si Pablo se hubiese puesto a hablar en lenguas, allí nadie se hubiese sorprendido, wow, Pablo, porque eso pasaba allí cada domingo. Versículo 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Mirad, podemos tener las mejores ideas del mundo, pero lo que va a cambiar los corazones va a ser la predicación. Podemos tener los mejores planes del mundo, pero el arma que Dios le ha dado a la iglesia es la predicación. El arma que Dios le ha dado a la iglesia es la predicación. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si yo hubiese sido Dios, hubiese buscado otra manera en la cual no dependiese de nosotros que somos como somos. Pero Dios quiere salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios nos ha dado este arma, ¿sabéis por qué? Porque aparentemente es inofensiva. Porque depende en parte de nuestras fuerzas y de nuestra elocuencia. Muchos no somos elocuentes, muchos no somos capaces de convencer a alguien ni que nos acompañen para ir al lavabo. Tenemos tan poco poder de convicción algunos. Y entonces decimos, ¿cómo alguien se va a convertir por lo que yo le diga? ¿Cómo alguien se va a poder convertir por lo que yo le explique? Porque nosotros solo tenemos que decir la verdad, y es el Espíritu Santo el que cambia el corazón. Porque realmente no depende de nosotros. Y como Dios quiere, y no entiendo el porqué, de verdad, yo si fuese Dios, pondría un mensaje en el cielo cada día para que todo el mundo creyese. Haría que Jesús apareciese glorificado cada día en el cielo para que nadie pueda decir yo no creo. Pero no sé por qué Dios ha querido que sea a través de la predicación. Y si Dios lo ha querido así, ¿qué hacemos nosotros? Predicar. Es que no hay más. Es que no hay más. Y como Dios quiere hacerlo así, si predicamos mucho, ¿sabéis qué pasará? Que daremos mucho fruto. Si lo hacemos poco, ¿sabéis qué pasará? Que daremos poco fruto. Y si no lo hacemos, ¿sabéis qué pasará? Que no daremos fruto. Porque no depende de nosotros. Nuestra parte sí. Predicar, evangelizar, presentar a Jesús real, que murió y resucitó y ahora está en el cielo. Mira, yo creo que a veces el problema de la iglesia no es tanto que no tenga poder, sino que no hace su parte. Que nos cuesta hacer esto. Hemos dejado de lado el arma que Dios nos ha dado. Queremos ir a la guerra, pero nos dejamos la escopeta en casa. Y sabes, si vamos a trabajar y no vamos pensando, Señor, quiero hablarle a alguien hoy, nos dejamos la escopeta en casa. Si vais al instituto o al colegio y no pensáis, yo quiero hablarle a algún compañero acerca de Jesús, os habéis dejado la escopeta en casa. Mira, cuando hacíamos el curso de lo de las células, nos contaban algo que yo me quedé alucinado. Decían que hay institutos y colegios donde a la hora del patio, los jóvenes que son creyentes hacen células en el patio, porque sus compañeros se convierten. ¿Y sabéis por qué pasa eso? Porque ellos les hablan. Y el Espíritu Santo obra. Y no damos fruto, y yo no me meto con vosotros, hablo por mí. No damos fruto porque no llevamos la escopeta.
¿por qué no la dejamos en casa? Acabo ya, para no alargarme más. Mirad, el capítulo 2 de Hechos es un capítulo vital y que nos da muchas pautas. Comienza con el derramamiento del Espíritu Santo, ocurren cosas espectaculares y nos muestra algo. Toda obra y manifestación del Espíritu Santo tiene como objetivo glorificar a Jesús. Toda obra y manifestación del Espíritu Santo tiene como objetivo glorificar a Jesús. Mirad, yo a veces he visto a gente que ha tenido momentos espirituales increíbles y que sus vidas han seguido igual. Yo no voy a juzgar si eso era de Dios o no, pero a mí me cuesta creer que el Espíritu Santo machaque a una persona y su vida no cambie. Es difícil de creer, porque el Espíritu Santo ha venido para glorificar a Jesús. Ha venido para glorificar a Jesús. Yo he tenido momentos y experiencias con el Espíritu Santo que han cambiado mi vida. Y hay veces que veo cosas y luego yo recuerdo en algunos retiros que iba, ¿no? Y había piscina y tal, ¿no? Y eran retiros, conciertos y tal, ¿no? Y veías a la gente con las manos levantadas y luego estaban tocando el culo a la novia a la piscina. No sé, me cuesta encontrarlo y casarlo. Me resulta difícil. Me resulta difícil que el Espíritu Santo obre de una manera poderosa y no cambie nada en la persona. Y que es que cuando el Espíritu Santo se derrama, como pasó en Pentecostés, Jesucristo es glorificado. Pedro predica, Jesús es glorificado y las personas cambian. ¿Qué necesita hoy la Iglesia? Mira, no necesitamos grandes comunicadores. No necesitamos gente carismática. No necesitamos una cuenta de Instagram de 10 millones de personas que nos sigan. Necesitamos una Iglesia comprometida con predicar la verdad, con exaltar a Jesús y que deje que el Espíritu Santo trabaje. No necesitamos más. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos que prepararnos. Si nuestra misión es predicar, tenemos que hacerlo lo mejor posible porque lo hacemos para el Señor. Y eso implica prepararnos en conocimiento, prepararnos en cómo comunicar, todo eso hay que hacerlo. Pero no es el objetivo final. No es el objetivo final. Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí tenemos un tablero. No sé si aún tenéis vuestro peón por ahí. Tenemos tiempo hasta mañana. De aquellos que quieran comprometerse con ser personas que predican y que discipulan y que dejan que el Espíritu Santo obre a través de sus palabras. Yo esto lo había pensado y cuando lo pensé dije, bueno, lo hacemos después de un culto, un tiempo de oración, ¿no? Y estamos todos más sensibles y todo. Pensé, no. Creo que hay decisiones que no se tienen que tomar en caliente. Y la decisión de entregarte para evangelizar no es una decisión a tomar en caliente, porque tiene un coste. Porque tienes que ser consciente que te vas a tener que quitarte cosas, que vas a tener que sacrificar cosas de tu vida. Ojalá el lunes, cuando nos vayamos, eso esté lleno de peones. Si no lo está, pues oraremos por todos los que sí que lo han puesto, para que el Señor les ayude a que ese compromiso sea una realidad, para que nos ayude al resto, que quizá no lo hayamos puesto, a animarnos a ello. Mirad, acabo ya con esta frase. Dios, repito, no necesita grandes comunicadores. Necesita una iglesia que proclame fielmente a Cristo. Porque cuando la iglesia predica, el Espíritu Santo obra, y cuando el Espíritu Santo obra, las personas se convierten. Y esto es lo que necesitamos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta predicación que hizo Pedro en una situación tan particular y que acabó con una gran fiesta en el cielo porque 3000 se arrepintieron, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, o al menos yo lo hago por mí, y si a alguno más le ocurre lo mismo, pues que se una a esta oración, por las veces que salimos de casa y no salimos preparados para ir a la batalla, Señor. Por las veces que dejamos el arma que tú nos has dado, la predicación, apartada y estropeada, Señor. Queremos servirte, queremos ponernos en tus manos, Señor. Ayúdanos a proclamarte a ti y solamente a ti delante del mundo. A ti, solamente a ti delante de nuestros amigos y de nuestros compañeros. A ti, solamente a ti, Señor, en el lugar en el que estemos. Y gracias porque no depende de nosotros, Señor, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra.
Y eso también es un descanso, Señor. Pero no permitas que nos quedemos tranquilos sin cumplir nuestro propósito, que es el de evangelizar, Señor. Llámanos, Señor, transforma nuestro interior, danos ganas de hablarle a otros, danos oportunidades de evangelizar, danos la valentía para hablar de la verdad. Y, Señor, que nuestras bocas sean tu instrumento, sean tu arma para poder tocar los corazones de los que nos rodean, Señor. Muchas gracias. Amén.